Muy buenas noches. Bendecidos sean todos y espero que todos estén muy bien. Que este video sea dirigido por nuestros malaj, nuestros ángeles protectores, y que esté bendecido por el Espíritu del Ruach, por el Ruach HaKodesh, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador, quien dio su vida por todos nosotros. Así sea. Bendiciones para todos. Bueno, hoy voy a hablar de temas que tienen que ver con las reflexiones bíblicas en estos tiempos ya urgentes del fin, analizándolas bajo, eh, bajo la cobertura de la historia. Juan 1.8 habla, Juan el capítulo 8, perdón, habla de la mujer adúltera que le trajeron a nuestro Salvador y se la tiraron a los pies para que fuera lapidada, diciendo, lapidada es muerta a pedradas, diciendo que había sido encontrada en una situación de adulterio, ¿no? Estoy corriendo la lámpara. En una situación de adulterio. Muy bien. ¿Quiénes se la trajeron? Los fariseos de Israel, que que decían guardar la ley y que por lo tanto una mujer que cometía adulterio debía de ser lapidada. Ahora vamos a ver, vamos a leer y vamos a ver cómo nuestro Salvador no, no lapida a esta mujer. Vamos a leer el capítulo 8 de Juan. La mujer adúltera. Y Yahshua se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino con él. O sea, estaba en el templo. Y todo el pueblo vino con él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio de ellos. A una mujer sorprendida en adulterio. Bien, sabemos que esa es la ley que se ejecuta en estos pueblos de Medio Oriente. Bueno, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, escuchen bien, en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. Pues, tú pues, ¿qué dices? También era un poco para probarlo. Más esto decían tentándole para poder acusarlo. Pero Yahshua, no Jesús, Yahshua, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, porque también eran conscientes de lo que estaban haciendo, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y solo quedó Yahshua y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Yahshua y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Yahshua le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Tremendo esto. Vete y no peques más. ¿Qué quiso decir?
¿Qué quiso decir con esto? Acá lo vamos a analizar. Esto está también basado en lo que dice Mateo 5, 17 y 18. Allí nuestro Salvador o nuestro Maestro dijo que no vino a abrogar la ley y los profetas, sino que vino a cumplirla. ¿Qué quiere decir? Que Él no vino a sacar ni a quitar nada de la ley, sino que vino a cumplirla, que quede claro en los creyentes, a cumplirla. Vino a cumplir la ley. Y este era un caso especial para darle a los fariseos una lección, una enseñanza magistral. Yahshua solo hizo una pregunta. ¿Qué pregunta? El que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Pero libre de culpa, que se entienda, libre de culpa, que arroje la primera. Y ninguno lo hizo. ¿Por qué? Porque no les convenía. Porque quizás todos esos habían tenido relaciones también. Quizás es algo que se supone, no es que lo diga, no es que lo diga la palabra santa, la ley. No les convenía para nada contestar, porque estaban transgrediendo la ley. Ahora, ellos estaban transgrediendo la ley al traerle una mujer adúltera y, como quien dice en el templo, tirársela a los pies de nuestro Salvador. Claro que sí, y ahora se les voy a decir por qué estaban transgrediendo la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios, la primera, la única, la que deben cumplir hoy todos los abogaditos que andan dando vueltas y que no la cumplen porque se quieren llenar los bolsillos. Y nuestro Padre fue muy explícito y muy sencillo al hacer las leyes que tenemos que cumplir, pero que ningún abogadito de cuarta cumple, ni tampoco los que están más altos, porque hicieron leyes de hombres, para hombres, y para llenarse los bolsillos, y para que a los más débiles sean hundidos, quizás siendo inocentes. Ahora les voy a comentar. En cambio, Yahshua jamás haría una cosa así como, por ejemplo, lapidarla. ¿Por qué? Porque eso era transgredir la ley. ¿Cómo transgredir la ley? Claro, él vino a cumplir con la ley y los profetas, ¿no? Él les preguntó a aquellos hombres inicuos, acusadores, y peor, sabiendo lo que hacían, que arrojaran la primera piedra. ¿Qué hicieron esos hombres? Se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque tenían la conciencia sucia. Eh, Tenían la conciencia sucia, sí. Porque la ley de nuestro Padre dice, en todos los casos de muerte, como sería el caso de esta mujer adúltera, porque la ley decía que la adúltera debían lapidarla, ¿sí? Como en todos los casos de esta mujer, todos los casos, esta mujer adúltera debía de ser lapidada, pero se debía hacer un juicio justo, no lapidar porque vinieran 3 o 4 trasnochados a decirle, no, un juicio justo. Y para tener un juicio justo, se la debía acusar, escuchen bien, se la debía acusar en presencia de 2 o 3 testigos, con palabra de verdad, no testigos falsos. Recuerden que a nuestro Salvador no lo podía engañar. Testigos que fueran de verdad. Sigo porque esto está muy interesante. Con palabra de verdad. Esto está bien explicado en Deuteronomio 17:6. De 17:6 en adelante. En caso de que la mujer del capítulo de Juan 8, había muchos acusadores, porque todos los que la trajeron eran acusadores, pero nadie se presentó como testigo. Todos acusaban, pero si la estaban acusando de que la habían encontrado en adulterio, por lo tanto eran todos testigos.
que se adelantaran y dijeran, sí, yo la vi, yo soy testigo. No, en vez de decir yo soy testigo, decía que la matara primero, y eso es lo que se hace hoy en la ley, acusar injustamente. Pero nuestro Salvador, poderoso, sabía que estaban mintiendo. Sabía que estaban transgrediendo la ley, porque ¿dónde estaban los testigos? Los 2 o 3 testigos justos, no los había. Tenían la prueba que decían ellos, la mujer. Ajá, ¿y dónde estaba el varón? Porque debía presentarse a la mujer adúltera más el que estaba adulterando con ella, que serían las 2 pruebas. Después los testigos que decían haberla visto, bueno, eso eran los acusadores, y en caso de encontrarse que realmente había sido así, bueno, se tendría que cumplir con la pena capital. Acá había ni siquiera la 4ª parte de la ley. Y muchos dicen, pero ¿por qué Jesús, incluso he oído a gente que dice, pero si Jesús perdonó el adulterio? No. Ni Jesús ni nuestro Padre Yahweh jamás van a perdonar el adulterio ni van a estar de acuerdo con los adúlteros, ya sea mujer, ya sea hombre. Simplemente nuestro Maestro, nuestro Salvador, Él, como dice Mateo 5:17, vino a cumplir con la ley. Y Él la sabía de principio a fin. ¿Qué decía la ley? Que había que acusar delante de 2 o 3 testigos. Debían estar las 2 partes de la prueba. Y acá había una parte, una mujer, que podían haberla encontrado en cualquier lado y acusarla porque no les tenían algún problema con ella. De esta manera, cuando Yahshua les dice que el que esté libre de culpa arroje la primera piedra, él estaba en medio, ninguno se animó a arrojarla. Ninguno. ¿Por qué? Porque estaban mintiendo. Y porque el poder que emanaba de nuestro Salvador era superior. Y no pudieron contra eso y se fueron. Y se fueron todos. Y cuando se fueron todos, que le pregunta, ni yo tampoco. Te culpo. Vete y no peques más. O sea que ella había pecado, pobre, y quizás había pecado con esos hombres. Pero esos hombres pretendían matarla, violando la ley. La ley decía en presencia de 2 o 3 testigos con la prueba y delante de un juez. Ahora van a ver. Delante de un juez. Vamos. Se debería acusar con presencia de 2 o 3 testigos con palabra de verdad. En el caso de esta mujer de Juan 8, había muchos acusadores, pero nadie se presentó como testigo. Y si fue el marido el que la encontró, ¿dónde estaba? No estaba. No estaba. Aunque la mujer fuera culpable, en todos los casos debe haber 2 o 3 testigos. De esta manera se evitaba que un inocente muriera. De esta manera se evitaba que un inocente muriera. Vieron que la ley de nuestro Padre es justa, es perfecta. Que un inocente muriera. Es bueno analizar que los jueces, los que juzgaban, debían atender en las puertas de la ciudad, no adentro, a las puertas de la ciudad, ahí atendían. Esto lo dice Éxodo 21:6. Ese es el punto legal, o el punto 1. Llevada a los jueces atendían en la puerta, los jueces debían de ser jueces justos, debían tener testigos justos y debían tener toda la prueba delante. Punto legal. 1. Yahshua no era juez. Yahshua era el maestro en Israel. Debieron buscar un juez primero, pero ellos querían hacer tropezar a Yahshua. Tremendo problema. Debieron buscar un juez primero. Eso está en Éxodo 23, leer, y Éxodo 19,
10, 11, 16, 17 y 19. Al leer la ley del Padre, entendemos por qué Yahshua jamás apedrearía a aquella mujer, pues él sabía que debía cumplir la ley. Les cité los textos para que los busquen, porque si no se hace largo el video y hay otros textos también importantes que leer. Todos son importantes, pero digamos, de esto ya más o menos tenemos una idea, ¿no? Ya tenemos que Yahshua jamás violaría la ley, jamás. Tampoco lo hizo ahora, por eso no acusó. Él seguía escribiendo en la arena la ley de su padre. ¿Cómo podría ser eso en contra de lo estipulado por el Señor? Jamás. Esa es la causa por la cual escribía en la arena. Este era un caso ilegal, no era legal, era ilegal porque faltaba el marido, si es que estaba el marido ahí con ellos o lo había encontrado. Faltaban los 2 o 3 testigos que no había. Faltaba el juez, faltaba todo. Y nuestro padre nuestro Salvador era el maestro. Era un caso ilegal, hecho por esa turba enardecida que no entendió jamás la ley de nuestro Padre como hasta ahora nadie la entiende ni la cumple. Solo unos pocos. Esos eran testigos falsos y merecían ser ellos apedreados. ¿Por qué? Por falsos, porque traían una pequeñez del delito. ¿Y el resto? Entonces era considerado no delito. Indubio pro reo, dirían ahora. ¿No? Bueno, testigos falsos y merecían ellos ser apedreados. Pero dándose cuenta, ninguno se registró como testigo. Se dieron cuenta, ¿eh? No eran tontos. Ninguno se presentó como testigo. Entonces, ¿qué escribió en la arena nuestro Yahshua HaMashiach o nuestro Salvador? ¿Qué escribió? Lo dice la Biblia en Jeremías 17:3 y ahí está la clave de lo que escribió en la arena. Jeremías 17:3. A ver si la encontramos rápido. Ezequiel, Jeremías. 17:3. A ver, no, en este 13, perdón, Jeremías 17:13. Escuchen bien, aquí está la clave de lo que escribía nuestro Salvador, Yahshua HaMashiach, en la arena, mientras los otros acusaban, mientras los otros decían soeces, mientras los otros se tuvieron que ir. Él escribía esto. Oh Yahweh, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Yahshua, manantial de aguas vivas. ¿Qué quiere decir esto? Que los que se alejan del foco, de la fuerza y de la energía divina, que es nuestro Padre Celestial, Yahweh, o nuestro Salvador, Yahshua HaMashiach, serán escritos sus nombres en la arena, y en la arena se mueve con el viento y sus nombres son borrados. Procuren de que sus nombres estén escritos, como dice la Biblia, en el libro de la vida. De modo que cuando suenen las trompetas, los relámpagos, los truenos, y nuestro Salvador baje en el monte de los olivos, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, porque fuimos justos, porque fuimos santos, porque no acusamos si no teníamos pruebas. Y porque además a veces callamos porque somos hijos
del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Qué tal? Esto escribía. Que tu nombre, ¿dónde está escrito tu nombre? A ver, la pregunta que yo les hago. ¿Dónde está escrito sus nombres? ¿Dónde están escritos sus nombres? ¿En la arena o en el libro de la vida? Procuren que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Bueno, vamos a hablar un poquito, porque mucho se habla de los fariseos. Acá les voy a explicar quiénes eran los fariseos. Estoy molesta con esta palabra. Bueno, los fariseos y los saduceos, eran dos tipos de personas, eran dos diferentes ideologías judías, diferentes pensamientos. Por ejemplo, fariseo significa separado, en los tiempos en que vivía en la tierra nuestro Salvador Yahshua. Ellos formaron dos tipos de escuela con distintas corrientes de pensamiento. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Jerusalén fue invadida por Grecia y no querían que Grecia tomara, implantara, digo, al ser invadidos, implantara la cultura helénica en Jerusalén. Y para evitar que se implantara esa cultura helénica, surgen estas dos corrientes para evitar que los judíos se helenizaran, se volvieran hacia la cultura griega, quiere decir. Esto sucedió, dice, en el periodo intertestamentario entre los dos testamentos que voy a hablar, que no son testamentos, intertestamentario. Su objetivo era enseñar la escritura hebrea y evitar que el pueblo adoptara la helenización, la cultura y la gramática griega. De esta manera nacen las primeras sinagogas. Bueno, sigo. Esto es muy importante, son notas muy importantes. ¿Quién dividió la Biblia? ¿Quién dividió la Biblia en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Fue un tal Marción. La Biblia es una sola. Para que las personas, él la dividió para que las personas creyeran que el Creador, para que creyeran en el Antiguo Testamento. Voy a hablar del Antiguo Testamento porque después de explicar bien. Y no creyeran en el Nuevo Testamento. Por eso hay esta corriente en el pueblo judío. Están los judíos de Judá que no creen en nuestro Salvador. Nace aquí, cuando este señor divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No hay ni Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento. Está en Génesis el origen de todas las cosas, desde el principio, cuando nuestro Padre crea todo, hasta Génesis, hasta Apocalipsis, escrito por Juan, cuando es llevado en espíritu y ve todo el futuro, y luego el ángel le va dictando lo que tiene que escribir, que es lo que estamos pasando hoy día. No hay ni antiguo, ni viejo, ni nada. La Biblia es una, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Que no se deben cumplir las cosas que nuestro Padre dejó escritas? Sí. Ninguna ha pasado. Tal vez la esclavitud, cositas así, pero después la ley como ley, se debe cumplir. Se debe cumplir. Y los que no la cumplan serán apartados de la gloria de nuestro Padre, Yahweh Sebaot. El objetivo era que las personas creyeran en un Dios malo, vengativo y peores sinónimos en el Antiguo Testamento. Y he oído a personas que dicen tener títulos, ahora acá títulos terrenales que no sirven de nada. No, porque es ser un Dios vengativo, un Dios de guerra, un Dios que mandó a Abraham a matar a su hijo y lo mató. Porque dicen que lo mató y no lo mató. Bueno, era lo que se les ocurra. He oído a personas en estos tiempos, en estos meses, decirlo. YouTubers
que poco conocen la Biblia. La Biblia hay que estudiarla, verso a verso, texto y contexto. Y si no, no la van a entender. Y no es para cualquiera. Y ustedes me dirán, pero hay personas que conocen muy poco de las... tienen muy poco conocimiento y no van a poder entenderla. Sí, hay personas que quizás sepan solamente leer y escribir, pero el Espíritu Santo vendrá sobre ellos y les dará luz y entenderán lo más importante, que es cumplir la ley. De lo demás se van a encargar los otros hermanos, pero lo más importante es cumplir la ley, como la primera, el Shabbat. Ya Adán y Eva, o Adán y Eva, sí, o Java, como se dice en hebreo, recibieron la parte de la ley para ese tiempo y también debían celebrar el Shabbat. No estaba escrito, era consuetudinario. Se empezó a escribir la ley, los 5 primeros libros, que son Génesis, Levítico, Éxodo, Números y Deuteronomio, desde el principio hasta la llegada de los profetas. A eso le llaman la Torá. Nosotros le llamamos el Pentateuco. Muchos dicen que el autor es Moisés. En realidad, el autor de todo esto es nuestro propio Padre, Yahweh Sebaot, que le dicta a Moisés lo que había sucedido en un principio. Moisés no lo podía saber de ninguna manera. Hay que investigar, hay que pensar. Fue nuestro propio Padre. Y de ahí, después vinieron los profetas, y sí, siguieron escribiendo ellos, pero los 5 primeros libros que se dice escritos por Moisés, posiblemente los escribió Moisés, o los llevó a cabo Moisés, pero fueron dictados por nuestro Padre y muchos escritos por la misma mano de nuestro Padre. Y ahí está gran parte de la ley. Todos los que estuvieron en Génesis, ya Enot, ya Noé, todos conocían la ley de nuestro Padre, que aún no estaba escrita. Era consuelo de ley. Bien, para que las personas creyeran que el Creador, esto es lo que pretendía este señor, fue un Dios malo, vengativo y peor es sinónimo. Pues su objetivo era que adoraran al Dios, no al Dios del Nuevo Testamento, sino al Dios del Antiguo Testamento. Eso es el grave problema que sucede hoy en Israel. En Israel se toma el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no, porque ellos no creyeron en el Mesías Salvador. Bueno, yo no juzgo, pero no olvidemos que acá hubo un tal Marción, que fue el que dividió en la Biblia, en Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué pretendía? Que toda la ecúmene o toda la zona poblada de esa época creyera en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo Testamento. Que no es testamento porque nadie ha muerto, porque nuestro Mesías murió y resucitó el primer día. Al tercer día, perdón. O sea que nadie ha muerto. Entonces, si no hay muerto, no hay testamento. Sería el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero la Biblia es una, no la dividan. La Biblia es una, desde Génesis, Apocalipsis, todo uno. Donde dicen que en pie, que termina el antiguo pacto con la llegada de nuestro Salvador, es simplemente una, digamos, un cambio en la historia bíblica con la venida de nuestro Salvador. Si prefieren llamarlo nuevo pacto, porque ahora se haría un nuevo pacto con nuestro Salvador y podrían salvarse aquellas personas que hasta ese momento no estaban incluidas en el antiguo pacto. Si lo prefieren así, mejor, pero no se olviden que la Biblia es una.
no hay divisiones en ella. Acá les repito, la Biblia es una, que quede bien claro, desde Génesis al Apocalipsis. Es una y no hay división, pues toda la escritura, como dice segunda de Timoteo, es buena para enseñar, para redarguir, para disciplinar a las personas. Y lo dice segunda de Timoteo 3:16, que lo pueden buscar. Segunda de Timoteo, no creo que lo pueda encontrar tan rápido porque no lo dejé marcado y sí. Segunda de Timoteo 3:16. Se los voy a leer para que se den cuenta para qué sí, por qué es importante la Biblia. 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios, por nuestro Padre, Yahweh, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que quien no conoce la santa palabra se está perdiendo lo más importante. ¿Entendieron ahora lo de la mujer adúltera? Que sus nombres no estén escritos en la arena. ¿Y por qué toda la Biblia es una sola? ¿Por qué debemos obedecer hoy la ley? Toda ley, estatutos, ordenanzas, preceptos, todo, especialmente el Shabbat. El nombre de nuestro Padre no tomarlo en vano. No adorar ídolos, porque ahí estamos burlándonos de nuestro Padre con todo el poder que tiene. Y alguien dirá: ay, pero si yo no lo tomo en vano. Sí, cuando mientes, estás tomando el nombre de tu Padre Yahweh en vano. Cuando hablas mal de otra persona, con la lengua viperina, la shahara, estás tomando en vano el nombre de tu Padre. Cuando no estás de acuerdo con lo que dice la ley y no lo haces porque eso no te gusta, estás tomando en vano el nombre de tu Padre. Cuando un hombre está casado y está mirando con ojos codiciosos a otra mujer, está pisando la sangre de nuestro Salvador, que dio hasta la última gota por nosotros. Recuérdenlo, no lo olviden nunca. Todos los actos y todas las acciones tienen reacciones. Bien, terminado este tema, paso a explicarle qué significa Babilonia ha caído. Babilonia es un sistema cultural, religioso y económico que desde hace milenios ha engañado a los pueblos, ha invadido, ha destruido costumbres, ha cegado a los humanos en el pecado y ha introducido sus muchas ideologías para cerrar la puerta de la salvación. De la salvación a todos, para que esos todos se olviden de la ley de nuestro Padre Yahweh, la Torá. Ejemplo, tristemente los descendientes de Judá se han basado en muchas creencias como el Talmud. El Talmud es otro libro que ellos escribieron de cosas que les fueron diciendo y fueron escribiendo como cualquier escritor. Pero no es una palabra inspirada, no es la Biblia. Y se basan en el Talmud. No, el Talmud es agregarle. ¿Y qué dice la Biblia? Que no hay que ni quitarle ni agregarle. Bueno. Como el Talmud. Algunas propias, han puesto creencias, algunas propias y otras extrañas, como por ejemplo la creencia en la reencarnación, que es diabólica. Mateo 15, 2, 3 y 8
habla sobre esto, o añadan cosas que nuestro Padre jamás mandó. Y hoy seguimos igual, tomando como ejemplo las palabras de hombres. Hoy seguimos igual por eso. Palabras de hombres que dicen ser filósofos, sujetos a muerte y con una vida íntima rara. Por eso, salir de Babilonia implica cumplir con la ley de nuestro Padre, no seguir tradiciones de hombres. Eso es lo primero. Pues la ley debe estar por encima de todo. Primero la ley, después lo demás. Por eso el mundo yace en confusión, y en confusión en todos los ámbitos, en confusiones políticas, sociales, económicas. No debemos ser como Nimrod, que se enseñoreó de su ciudad sobre la que reinaba y quiso edificar una torre tan alta que llegara al cielo, recibiendo como respuesta del Padre la confusión de lenguas. Confusión de lenguas. Pues hasta entonces se hablaba un solo idioma en toda la ecúmene, o sea, toda la zona que estaba poblada por humanos, en toda la ecúmene. Apocalipsis 18 describe a esta Babilonia económica, materialista, sin temor del Padre Celestial. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 8, porque hay dos Babilonias, la religiosa y la política y económica. ¿Mm? Estoy hablando en estos momentos de la política y económica, por si no lo sabía. Ya les voy a decir en Apocalipsis. Apocalipsis 18. Siete. Y cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle del tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor que la juzga. El 9 dice, versículo 9 dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento y diciendo, ay, ay, ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. En una hora. Esto va a ser de repente como de repente fue el 2020. Todo, de repente. El 11 ya lo leímos. Sí. Bueno, comparar con Éxodo 20:18, donde habla casi exactamente, ya nos viene advirtiendo el Padre. Y después 18:12. Su lamento, pero digo directamente de acá, su lamento es por lo material, porque ellos no tienen, lo espiritual no lo tienen, tienen todo lo material. Su lamento es por las posesiones, lo material como... La ignorancia es tan grande en esta tierra que no se dan cuenta que eso no sirve de nada, les sirve un momento, sí, para poder abrigarse, vivir y nada más. Es tan lindo vivir, sí, tener las cosas materiales, está bueno, no es malo. Lo malo es la ambición. Eso es lo malo. Disfrutar de las cosas materiales que nuestro Padre nos da. Está buenísimo. Lo malo es la ambición, porque de acá no nos vamos a llegar nada, por Dios. Empiecen a pensar en lo espiritual. Su lamento es por lo material. Por eso en Mateo 6:19 dice que hagamos tesoros en el cielo, donde no llega la corrosión, ni nada, nadie lo roba, ni nada.
no hagamos tesoros en la tierra, donde viene el ladrón, lo hurta, vienen los fenómenos naturales y se destroza todo. Y hoy fíjense cómo está la tierra, llena de ladrones, llena de drogaditos, llena de gente enferma que mata por nada. No hagan tesoros en la tierra. Empiecen a doblar rodillas y oren y pidan a Dios y pidan a nuestro Padre Yahweh. Lean la Biblia. Vean los videos de la gente que les explica la Biblia. No se dejen llevar por cualquiera, porque cualquiera los puede llevar por el camino ancho que lleva a la destrucción. Mateo 18, 12 y 13. Todo eso es comprobable. Ya se lo leo a Mateo 18, 11 y 13. Esto viene muy bueno. Mateo 18. Ya lo leí. 11. El 12 dice, y mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, hierro y mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros. Carros vendría a ser hoy los autos, ¿no? Y esclavos, almas de hombres. Ahora después voy a hablar sobre las almas de los hombres. Tema que no lo han descifrado mucha gente. Bueno, creo que llegamos ahí. Dice, todo esto es comprobable porque la gente se desvive por tener oro, plata, marfiles, cosas hermosas, palacios, mansiones. Mansiones de 20 habitaciones. Si no van a dormir en las 20 habitaciones, todo es para hacerse notar, para sobresalir. Cuando venga el fin y vean la destrucción de todo y lo vean con sus propios ojos, ahí va a ser el llanto que dice Apocalipsis 18, y el crujir de dientes y el lloro. ¿Qué hacen con esas almas que acá hablé de almas de hombres? ¿Qué son? Con esas almas se hacen construir riquezas. Ellos quieren llevar almas de hombres. No, no es que el diablo les haya pactado el alma, no. Es que ellos se llevan a los esclavos para hacerse construir sus palacios, sus cosas. Para eso tiene gente la más humilde y les pagan monedas y los tienen ahí como esclavos para que le hagan esas cosas. Almas de hombres, pero esto implica mucho más, ¿eh? Se hacen construir riquezas. Hay que tener mucho cuidado, porque esto implica sobre el comprar y vender personas. Desgraciadamente acá hay un país, el país del norte, que está lleno de inmigrantes, lleno de gente tanto de América Latina como de África, con muchísimos idiomas. Es Babilonia completa porque hay una confusión tremenda, y a esa gente que no le dan documento, la tienen indocumentada y le dan documento a algunos, la tienen como esclava porque los que han hecho los grandes edificios y los grandes propiedades horizontales que hay en Nueva York han sido los latinos, los inmigrantes. Esos son los que trabajaron con sus manos. Ningún yanqui se ensució las manos para hacer todo lo que tiene. Fueron los inmigrantes. Y ahora los están echando como perros. Y se hizo grande esa nación gracias a los inmigrantes que tenían el sueño americano, algo que les hicieron creer, pero que todo es mentira, porque el sueño americano no existe. No existe. Lo que tenemos que hacer es tener, como dice Mateo, nuestra casa o con qué cubrirnos y el alimento y estar felices, porque tenemos tesoros en el cielo. Y porque nos espera un milenio hermoso donde no habrá más estas cosas inmundas que hay en la tierra. Bueno, voy a hablar sobre el comprar y vender personas, porque no se trata solamente de estos esclavos tipo siglo XXI, porque no dejan de ser así, pobrecitos.
Y hay algunos de ellos que han logrado amasar alguna fortuna y esos mismos están esclavizando a sus propios hermanos. Éxodo 21:16 habla de dar muerte a aquel que esclaviza a otro humano. Pena capital, muerte. En Israel había personas, sí, que por deudas, esto lo doy yo en los colegios, que por deudas se convertían en esclavos de otro. A veces debían mucho y no podían pagar las deudas. Entonces ellos se convertían en esclavos de la persona que le debían y le trabajaban durante 7 años. 6 años trabajaban. Al séptimo, el que los tenía ya había cobrado su deuda, debía devolverlos a la libertad. E incluso debía darles parte de lo que habían trabajado para que pudieran iniciar su vida. La recompensa por el servicio. Hoy esa manera está abolida. Yahshua nos hizo libre a través de entregar su sangre preciosa por todos nosotros. Por eso hoy no, en ningún pueblo debería haber una persona que se convierta en esclavo de otro porque le debe. No, de ninguna manera, ya no, porque ya vino nuestro Salvador y dio su vida por nosotros y ya no hay esclavitud. Pero sí hay esclavitud, porque cuando una persona, ahora que está todo caro, pide prestado para poder vivir, se está convirtiendo en esclavo de la persona que le debe. Y la persona que le debe le sube los intereses y le sube los intereses y le sube los intereses y lo atosiga y se le queda con la casa y se le queda con los hijos y se le queda con todo lo que tiene 10.000 veces peor que en los tiempos de nuestro padre Yahshua HaMashiach. Aunque eso está bonito. Por eso el tráfico de personas es algo pecaminoso. Pecaminoso, repito, ante nuestro Creador. Se está violando su ley, que es lo primero. Luego, nadie debe ni puede esclavizar a persona alguna, ni a adulto ni a niño, menos, ni venderlos. ¿Acaso hoy no se están esclavizando a mujeres, las esclavas blancas que le dicen, esclavas de la prostitución? ¿No se están vendiendo a los niños? ¿No se están robando y vendiendo a los niños? ¿No está saliendo en la televisión lo que miente todo lo que están haciendo, lo que hicieron con esas criaturas que traían de las provincias, ofreciéndoles un mundo ideal y los terminaron convirtiendo en esclavos sexuales? Niños varones, estoy diciendo. Esto fue lo que denunció Natacha Haidt. Descansa en paz, Natacha Haidt. Descansa en paz. Porque a pesar, ella fue la única que levantó la bandera por los niños. Dios entienda su alma y la guarde. O sea que hoy, si se aplicara bien la ley de Dios, de nuestro Padre Yahweh, todo aquel que somete a un niño a la esclavitud sexual, a una niña, o vende a una criaturita, o convierte a una mujer en una esclava, o a un hombre, debe sufrir la pena capital de muerte. Y no habría más esto. Pero ya es imposible. Esto se ha regado por la tierra. El llamado es huir. ¿Huir de dónde? Huir de Babilonia. Huir. Rápidamente huir de Babilonia. Salgan de ella, ¿se acuerdan cuando les dije? Salgan de ella, pueblo mío, si no quieren participar de sus pecados. Huir de Babilonia, que son de Babilonia, a la cual están unidas muchas
naciones ricas. Ese es el punto 1. También está la segunda Babilonia, que es la Babilonia religiosa, que junto con la política son dos, cuyos centros están en el Vaticano, la religiosa, y en Estados Unidos, la política. En Estados Unidos, más precisamente en Nueva York. Y por ellas vendrá el juicio de nuestro Padre, con furia. No se olviden que ahí fue donde se celebró la reunión satánica, el 30 de abril. Vendrá el juicio de Yahweh con furia, pues él ya ha dado su veredicto final y están dejadas para el fuego eterno, para ser quemadas en el fuego eterno por sus pecados, tal como fue quemada Sodoma y Gomorra. Y alguno dirá, pero hay gente buena. Sí, habrá gente que no ha pecado tanto, pero ¿saben qué? Toda esa gente que no está cumpliendo con la ley de nuestro Padre, su alma la ha pactado con el contrario, nuestro Padre, con Satanás el diablo. Entonces no hay salvación. La ira de nuestro Padre es muy grande y la pueden encontrar en Mateo 13, 47, 48, 49 y 50. Este sistema irremediablemente se encamina a su propia destrucción. Los tiempos se han acelerado, más desde que empezó el siglo XX. Por ejemplo, tenemos en 1914 la Primera Guerra Mundial, que termina en el 18, pero en el 17 tenemos la guerra bolchevique en Rusia. Y en el 19 tenemos la repartición del mundo. El mundo se repartió. ¿Cómo se repartió? Claro, las naciones ganadoras de la Primera Guerra Mundial se repartieron el mundo, con la gran perdedora que había sido Alemania, a la cual le quitaron territorios, porque hay que hablar con la verdad. Le quitaron la orilla izquierda del Rin y la obligaron a pagar los costos de la guerra. Eso fue el caldo de cultivo y de venganza que llevaron los alemanes durante mucho tiempo para empezar a crear en sus mentes una Segunda Guerra Mundial que se va a desatar en 1939. Sumida en la mayor pobreza quedó Alemania. Y para colmo el costo de la guerra, sí. En 1939, dije, la Segunda Guerra Mundial empieza. Pero 10 años antes, en 1929, tenemos la caída de la bolsa de Wall Street y tenemos crack económico mundial. La Gran Depresión. La Segunda Guerra va a durar hasta el 45, donde termina, pero no termina, porque siguieron guerras. En el 48 se le entrega parte del territorio a Israel y empiezan a volver muchos israelitas que habían sido dispersos por el mundo. Y esa fecha no pueden olvidarla nadie, porque esa es la fecha clave, 1948. Dice, esta generación no pasará. ¿Qué generación? La que volvió a Israel en 1948. Y esa generación ya tiene como 75 años, no lo saco en el aire a la cuenta, pero 70 pasó largo. 48, 58, 68, 78, 88, 98, 2008, 70. No, 40, no, estoy equivocada, pero los 70 años, que es el término de vida de una persona, ya lo pasaron. 80 puede llegar a una persona, pero con esfuerzo. La generación que vio volver a Israel
cuando se le entregó la tierra en 1948, estará viva todavía cuando venga nuestro Salvador. Por eso les digo, cuidado, falta muy poco. El mundo ha vivido en guerra. Desde la Segunda Guerra Mundial no ha tenido paz. Yo creo que hice un video y puse exactamente, creo que fueron 3, 4 días que hubo paz en el mundo, pero después hubo guerras más chicas, guerras en pueblos, guerras en naciones en chicas, en naciones grandes, guerras continuamente. El día de hoy. Destruyendo países. Han muerto no millones, billones de personas a través de las guerras y a través de las pestes que traen las guerras. Porque entre medio de toda esta Primera Guerra Mundial, olvidé decir, la gran influencia española, que mató más personas que la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra con la bomba atómica, habría que investigar qué pasó en Hawái con los soldados americanos, inocentes de todo. ¿Y qué pasó con los soldados americanos que estaban en las trincheras muriéndose? Cuando les inyectaron para que no se murieran tanto, y después se les inflamó las meninges y se produce la famosa influenza española. La historia hay que estudiarla y hay que investigar. Pero no con una ideología ni nada, porque esto no es ideología. Esto es poner al Padre primero y decir gracias, Padre, porque tu ley ninguna de estas personas la respetó y murieron tantas inocentes. Acá dice de la influencia española y muchos más. La pregunta ¿es posible estar en este mundo babilónico y no contagiarse de sus filosofías? La respuesta es sí. Por ejemplo, el profeta Daniel vivió el liderazgo de 3 reyes y jamás se contaminó, porque desde niño aprendió a discernir las cosas de Dios. Y ni siquiera la estatua de oro que mandó hacer Nabucodonosor, y al que no se pusiera de rodillas frente a la estatua de oro yo hice un video, había que echarle un horno caliente que estaba a 300 grados centígrados, y tanto él como los 2 hebreos más fueron echados, atados, mañatados al horno de fuego. Y los soldados que lo llevaron, varios murieron de la fuerza del calor. Y a ellos ni siquiera un cabello se les chamuscó. Gloria a nuestro Padre Yahweh Celestial. El reino de los cielos no tiene ideologías. No crean en las ideologías. El reino de los cielos no tiene ideología. Tiene hermosas estrellas, hermosas constelaciones. Yo cuando vivía en el campo vivía sentada en la noche mirando eso y me maravillaba de ver la creación de nuestro Padre. Qué cosa más hermosa. ¿Por qué no tiene ideología? Porque no es ni capitalista, ni socialista, ni comunista. Porque todas esas ideologías terminan haciendo mucho daño a las personas. Mucho. Si queremos salvación, debemos salir urgente de Babilonia. De las dos. Porque somos diferentes. Porque nuestra meta es diferente. Nuestra vida, nuestra moralidad, nuestras costumbres y nuestra manera de vestir es diferente. Así como Noé, que vivió entre medio de demonios y gente malvada. 100 años le llevó a construir, yo dije 100 años predicó, le llevó a construir el arca. 120 años predicó, mientras construía el arca y seguía predicando. Y llegó a convencer a alguien, no, solo se salvó él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. Ninguno se salvó. Porque todos estaban obedeciendo al diablo, ninguno obedecía la ley de nuestro Padre Yahweh, que ya la sabían, porque ya la había dado, porque Moisés la sabía. ¿Y por qué el mundo fue negado por agua? Porque era necesario que la tierra se lavara por medio del agua de tanta inmundicia
que había sido de tanta inmundicia que había en la tierra. Estaba llena de pecado, llena de inmundicia. Por eso fue necesario tanta agua para limpiar tanta muerte. Y hoy no será agua, porque nuestro Padre hizo un pacto con Noé de no anegar más la tierra o exterminarla por agua. Hoy será exterminada por fuego. ¿Y por qué por fuego? Porque hoy el pecado es más grande todavía. Y es necesario limpiar la tierra. ¿Y qué es lo que la limpia de todo? El fuego. Prepárense. Vivir en medio, como Noé, que vivió en medio de tanta inmoralidad, pero nunca se contagió de nada. Por eso no debemos dejarnos convencer, ni por amigos, ni por parientes, ni por nada. Los escuchamos, los atendemos como personas educadas, de nuestros hijos de nuestro Padre el Rey, pero no los seguimos en sus caminos, porque sus caminos no son los nuestros. Porque ningún servidor de Babilonia que está conforme con Babilonia, la política y la religiosa, se va a arrepenter. Es muy difícil que un servidor de Babilonia se arrepienta. Muy difícil. Bueno, tengo una última noticia. Ayer, por ejemplo, me llegó la noticia de que en Florida, no sé qué le está sucediendo a Ron DeSantis, el gobernador, está echando a todos los inmigrantes indocumentados, que son los que sembraban los campos, las cosechas, todo lo que se consume el pueblo, lo hacían estos inmigrantes. Ahora han quedado los campos abandonados. Para que lo sepan, si no busquen la noticia. Están quedando sin inmigrantes, sin obreros. Todo se está cumpliendo al pie de la letra. Bueno, una reflexión sobre la actualidad. Los humanos nunca han elegido bien, siempre han elegido el mal. Han dañado la tierra y todo lo que hay en ella. Han dañado la tierra y todo lo que hay en ella. Así fue cuando Noé entró en el arca y la tierra se anegó. Era necesario limpiarla en ese tiempo por agua. Y ahora va a ser limpia por fuego. Debido al gran pecado. Al gran pecado imposible de soportar, es cierto. Sobre el nombre de Dios, voy a hablar unas cosas sobre el nombre de Dios. El nombre de Dios, del Dios verdadero, es Yahweh, en hebreo. El nombre de nuestro Salvador es Yahshua HaMashiach, en hebreo. Jehová, como lo llaman muchas Biblias, la Reina Valera del 60, de la otra, la Reformada, no recuerdo bien el año, también dicen Jehová. Ahora voy a decir, están equivocadas en esas traducciones. No están diciendo a nuestro Padre por su nombre, y eso es tremendo. Jehová es un nombre común, como si estuviéramos diciendo Pedro, Juan, Miguel, etc. El nombre de Yahweh es único, Yahweh, el único, el verdadero, el poderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. Ese nombre que ningún humano le podrá poner a sus hijos. Yahweh es el nombre de nuestro Padre Celestial, el único. Jehová es una forma castellanizada del nombre Yahvé. Castellanizada. ¿Vieron? Pero es como si fuera un nombre de pila. No es el nombre del Dios verdadero, por favor, entiéndalo.
Tuve una gran discusión con los testigos de Jehová, que no los quiero ver más en mi vida. Bueno, y cuando le dicen Dios, Dios es un atributo, es un título, como decir gobernador, rey, presidente, etc. Eso es cuando le dicen Dios. Cuando dicen Dios, porque a veces uno está acostumbrado y se le va, ¿no? ¿A qué Dios nos estamos refiriendo? Bueno, si se le escapó decir Dios, digamos Yahweh, el verdadero Dios. ¿No? Porque Dios es un título, como es Rey, Creador, Todopoderoso, y Jehová, repito, un nombre de hombre, como cualquier nombre. Jehová es nombre de hombre, como cualquier nombre. En cuanto a las sociedades que quieren acomodar, ayer hablaba, ahora está Viviana, sí, se desesperan porque quieren acomodar, piensan cómo acomodar, no, ya no hay acomodo. La sociedad es como un cáncer que hizo metástasis y la quieren curar con una aspirina. Ya no, la sociedad está totalmente enferma y Buenos Aires va a ser otra Santa Fe. Y les voy diciendo para que se vayan preparando. Esto no tiene arreglo, porque la sociedad no tiene arreglo, porque la sociedad permitió toda clase de pecado. Cuando digo toda clase de pecados, habrán a todos los pecados que me refiero. Y cuando todo ese pecado se hizo como algo natural, llega uno que no sabemos si es uno, no sé, y lo tomamos todo natural. Cuando naturalizamos el pecado, es cuando ya no hay nada que hacer. Hay que esperar solo el fin. Y en santidad. Por favor, en santidad. Una de las cosas que les voy a decir sobre la Argentina, que habló nuestro padre hace pocos días al profeta, y le dijo que vienen muchas muertes sobre Argentina, que la atmósfera está contaminada, que deberíamos andar con taparnos especialmente las fosas nasales, porque entra por ahí. En el aire hay mucho nitrato de plata, en Argentina estoy diciendo. Y también líquido radioactivo. El que tiene oídos soy yo. Yo digo lo que digo. Líquido radioactivo. Cuidado con las aguas. Cuidado con las carnes, todas. Cuidado con los alimentos. Nuestro Padre no nos va a abandonar. Oren sobre los alimentos, especialmente los que les dan a sus hijos. Ya les dijo nuestro Salvador, estos no son tiempos de tener hijos. Hay de las que estén encinta y las que den de mamar en aquellos días. Y siguen teniendo hijos. No tengan hijos, por favor, porque no saben lo que van a sufrir. No tengan hijos. Ya, si ustedes son santos y van a tener la oportunidad de tener hijos en el nuevo milenio que viene, pero solo para los santos. Yo tuve uno. Sí, ahora quisiera tener una nena o dos. Y por supuesto que voy a tener la oportunidad, porque nuestro Padre es bueno y nos va a dar, y nos va a dar la oportunidad y yo sé que yo la voy a tener. Por eso estoy feliz. A mí no me interesa lo que pasa afuera, pero que hagan lo que quieran. Yo vivo primero mi Padre. Es lo que vivo. Despierten, ¿qué les puedo decir? Argentinos, despierten. No crean en los que la política les va a cambiar, porque la política no va a cambiar nada, son hombres sujetos a muerte y aparte son hombres que no van a poder hacer nada porque ya la sociedad está totalmente con un cáncer que se ha hecho metástasis. No hay solución, señores. Acá el que sea santo, santifíquese más, como dice Apocalipsis, y el que sea canalla, sea más canalla. Porque el tiempo que queda es malo y vienen cosas muy feas. No quisiera decirles esto, pero bueno. Me queda para darles hacerles el video sobre, ya lo tengo escrito, sobre el pacto de sal, que es muy importante que lo sepan, el pacto de sal, y posiblemente hable de otras cosas que tienen todas que ver con la Biblia y traerlas a la realidad para que ustedes mirando estos videos, que ojalá los puedan mirar, se den cuenta y vayan cambiando sus vidas.
no leyendo un versículo de la Biblia, sino leyéndola toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, guardando el Shabbat, guardando las fiestas. Ya les voy a hacer uno de las fiestas bien hecho, lo que significan, porque es la historia de la humanidad, y se puedan salvar, si es que el tiempo da. Bueno, será hasta el próximo video. ¿Cómo resolvemos los problemas centrales?